más a todo esto, pues después termina pidiendo 6 millones de pesos. A lo mejor eso de los 6 millones lo pienso también a veces que puede haber sido como a propósito, ¿no? Sabiendo que muchas veces este tipo de manifestaciones suelen ser, suele haber violencia, ¿no? ¿Qué tal a todos? Pues ya nos encontramos en una sesión más de charlas de café y en esta ocasión estamos en Coco Café. Está situada en Álvaro Obregón 920, Colonia Oblatos. Y bueno, pues este es un espacio muy rico y que nos invita a que vengamos a probar algo y que además tengamos pues esta charla. Me encuentro con Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, Sandy, muchas gracias por la invitación. Hombre, al contrario, gracias a ti. Y bueno, yo quiero aprovechar este momento, estuve esperando esta charla porque quiero plantearnos esta situación del feminismo, pero con la pregunta de razón o manipulación. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? Pues yo creo que se dan un poquito de ambas. En cualquier manifestación actual, cualquier corriente cultural, filosófica, ideológica, cualquier movimiento político, social, eh, siempre se da este fenómeno de que hay como una tendencia contraria que busca hacer que tú digas lo que ellos quieren que digas. Ahora que estamos en periodo de elecciones, se ve mucho. O sea, un candidato dice una cosa y los de la oposición o los de la tendencia contraria distorsionan su mensaje para que parezca que diga algo que no quiso decir. Okay. A mí me llama mucho la atención estas cosas que se suscitaron en la marcha, donde hay un chico llamado Alexander que interviene en esta marcha que yo veo un poco a provocación y que obviamente eso hace que todas las chicas que están involucradas pues terminen una revuelta. ¿Dónde parte entonces tener bien claro los elementos que constituyen un manifiesto como tal y dónde ya se vuelve un relajo y un circo? Pues bueno, en ese caso concreto del que hablas, yo creo que sí hubo una provocación, porque digamos que a diferencia de otros años o de cuando empezaba esto por primera vez, ya pues sí, digamos, si hay un movimiento tal cual muy constituido, si hay unas rutas, sí se anuncian los cierres viales desde antes, sí sabes por dónde van a pasar y todo eso. Entonces yo creo que en ese caso sí se trató de una provocación. Claro, digo, no lo veo como un acto inocente. No estamos hablando de que no haya difusión, de que no haya, que haya desconocimiento, de que va a haber este tipo de eventos. Como por qué o cuál es la razón que motiva a que te muevas a ese lugar y que además te plantes y digas, yo voy a pasar y yo voy a pasar, ¿no? O sea, ahí ya creo que ¿cómo se puede decir? Se encienden otros mecanismos, incluso pues de defensa en ambos, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el mensaje que se quería dar? Y luego para como darle más a todo esto, pues después termina pidiendo 6 millones de pesos. A lo mejor eso de los 6 millones lo pienso también a veces que puede haber sido como a propósito, ¿no? Sabiendo que muchas veces este tipo de manifestaciones suelen ser, suele haber violencia, ¿no? Y digo, hubo una ocasión en la que incluso le explotó, digamos, el acto en su mano, ¿no? Recuerdo fue como hace 2 o 3 años, una de las manifestantes estaba preparando bombas Molotov ahí Claro. en la manifestación, fue cerca del Paraninfo, y las policías mujeres que estaban a los lados estaban detrás de unas vallas protegiendo tanto el museo como el edificio de la rectoría, y la que iba a lanzar le explotó la bomba en su mano. Entonces, es peligroso y muchas veces hay gente que ya sabiendo cómo va a estar, aún así se mete, digamos, para, no sé, puede ser, en ese caso yo creo que ya venía pensando, ¿no? En recibir o en pedir el dinero, porque igual, no sé, hay gente que busca hacerse el mártir también, que busca hacerse la víctima. Sí, yo Digo porque claramente recuerdo, veo que sabía que iba a detonar, o sea, ese es el punto, ¿no? Si tú
sabes que va a haber una manifestación y tú te plantas por ahí con el afán de voy a pasar y voy a pasar, tú sabes que vas a detonar algo. O sea, no puede ser, es que yo tengo el derecho. No. Tú ya sabes que vas a detonar algo, ¿no? A eso voy con lo de la manipulación, porque creo que ya es un tema muy, ya muy disuelto en cuanto a lo que realmente se refiere a una lucha de aporte para las mujeres o lo que realmente se está buscando, y ya todo el mundo le da foro y le da luz a este tipo de cosas y entonces ya se desvirtuó todo. De hecho, te iba a decir porque, por poner un caso, ¿no? De una misma situación en la que hay una provocación y una ingenuidad. Hubo una marcha hace como unos 4 años en la que obviamente se dio el Día de las Mujeres, ¿no? Entonces yo trabajé en un medio de comunicación y pues 8M es voluntaria la asistencia, obviamente ninguna mujer fue ese día y está bien. No entiendo por qué, pero bueno. Pero el punto es, ok, no fueron supuestamente porque van a la manifestación, aunque digo, de todos modos creo que ninguna estuvo allí, pero no importa, ese no es el problema. Yeah. El director que estaba en el momento tuvo el problema después de que dijo, está la manifestación, tengo que mandar a alguien y no tengo ninguna mujer reportera porque les di descanso a todas. Claro. Y pues obviamente hubo que mandar a un hombre. Y vi otro medio de comunicación que igual también mandó un reportero, pero en el otro lado yo vi que sí había como una voluntad de provocar. Okay. Lo ves un poco a la hora de acercarte. Por ejemplo, ¿qué preguntas le haces a la gente que está allí? Digo, de todos modos, los dos se llevaron una paliza. Uno iba a provocar, otro pues digamos que fue ingenuo. Entonces, y digo, también el tiro salió un poquito por la culata, porque después de ese año no se les pudo dar el día a las mujeres, tuvo que quedarse por lo menos una o dos que hicieran guardia para poder ir a tomar las fotografías, para poder tomar los videos y para poder entrevistar a las chicas que participaban, ¿no? Pero ya te digo, ¿no? O sea, si eso pasó hace 4 años y se mediatizó porque obviamente se agredió a un reportero, pues ya sabes más o menos que casi cualquier acercamiento de un hombre va a ser tomado como una provocación. Sí, o sea, en algún momento me han contado historias de hombres que los jalaron, les pusieron un hacha en la mano y empezaron a grabar y a decir que las estaba lastimando y todo esto, ¿no? No estoy diciendo que este movimiento no valga, por supuesto que vale la pena, pero sí estoy observando yo desde lo particular que el mensaje que se está dando y lo que se está haciendo no tiene nada que ver, por lo menos con lo que me compromete a mí como mujer, ¿no? A mí. Por eso es que queremos que más mujeres participen en esta charla. Porque pues esa es mi visión y justamente como mujeres, pues cada mujer es diferente. Digo, creo que somos más complejas las mujeres que los hombres, definitivamente, y eso es bueno. Pero entonces cada persona lo vive desde ahí, pero para mí siento que si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera 5 años, digo, yo lo imagino, yo, Sandra, cuando tenía 5 años, veo esa turba, veo ese conflicto y yo ni por aquí entiendo que realmente están luchando. Y creo que eso es parte de lo que se quiere lograr, que las futuras generaciones entiendan este movimiento y que haya ese mensaje claro. Pero si yo pusiera a un niño de 5 años, incluso viéndolo por televisión, y ver cómo se están peleando hombres contra mujeres y luego el otro pide millones y le dan una moto o sea, el niño diría, mamá, esto es por lo que estamos peleando hombres y mujeres, porque estamos peleando hombres y mujeres por esto. Y yo creo que ahí es donde yo digo, no, esto ya es una manipulación, esto ya no es un movimiento para mí. Sus razones las hay, claro que tienen unas razones y fundamentos muy importantes, pero sí creo que está manipulado. Sí, y bueno, yo también veo dos cosas. Una que hay movimientos muy distintos y muy dispares con ideologías muy distintas porque curiosamente el feminismo, al ser un movimiento cultural, al ser un movimiento político, al ser un movimiento ideológico, ha tenido la peculiaridad histórica de que hay feminismo de derecha y hay feminismo de izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la misma marcha está yendo gente que tiene ideales que son completamente distintos e incluso contradictorios en muchos puntos, ¿no? Entonces, obviamente, yo no veo que haya así como una organización, por ejemplo, o sea, tú dices, las mujeres son muy distintas, ¿no?
cada una pues tiene su punto de vista y tal, ¿no? Pero el hecho de hacer una manifestación, una congregación, una reunión de personas, el derecho de asociación que tenemos, pues debería haber como ese consenso de que... ¿Esa unidad? Ajá, de esa unidad de que se juntan y dicen, ok, ¿qué tenemos en común, no? Es decir, que no sé qué derecho no se nos está respetando, qué derecho podemos alcanzar o por el que podemos pelear. Y digo, pues igual en ese sentido, pues no hay como un consenso, incluso en las que se reúnen. Y aquí en México ha tomado, digamos, como una línea que es un problema que tenemos todos los mexicanos, que es el problema de la violencia, porque en otros países Claro. no está No se vive de esa manera, claro. Y mira, dijiste buen punto, o sea, la unidad. Yo no fui a la marcha, quería ir, pero no fui porque la verdad es que tenía trabajo. Pero al verla, porque me la eché corridita, porque tenía interés, porque me gusta ver que sí salgamos a las calles a expresar, sí. Pero no entendía la unidad, porque había unas que estaban bailando twerking, que me parece muy, pues muy respetable. Estaban las que van al frente, que estas son las que ya son como más, no sé qué palabra utilizar, pues van más hacia el frente, son las que hacen graffiti, iconoclastas y todo esto. Y había otras que estaban hablando, pues sí, ¿no? No solo de los derechos, sino de la seguridad, que no solo es para las mujeres, pero desgraciadamente lo sufrimos más en estadística las mujeres. Uh-huh. Pero son como tres o cuatro diferentes tipos de expresiones, y creo que les falta esa unidad, porque sí creo que una puede, si no está claro el mensaje que quieren dar, y yo nada más veo la parte donde las veo bailando twerking, ¿con qué mensaje me voy a quedar? Bueno, pero en eso yo creo que, digo, no sé si tú recuerdas, bueno, creo que sí ha sido alguna de las manifestaciones, porque igual ahora que mencionas y como titulaste bien a este podcast, de razón o manipulación, yo creo que sí hay un poco de manipulación. Recuerdo las clases de literatura cuando el maestro nos hablaba del realismo, nos dice que el realismo no es el realismo porque no, o sea, aunque el movimiento diga que quiere reflejar lo que es la sociedad, no es así. Dice, el realismo se enfoca, digamos, en lo más bajo de los humanos, ¿no? Entonces, yo siento que la televisión hace un poco eso, o sea, dices, ¿qué es lo que quiero capturar del feminismo, no? Entonces, o sea, yo tengo la cámara y decido enfocar intencionalmente solamente el twerking, o quiero solamente la parte en la que están tirando una escultura o en la que están vandalizando. Y cómo titulo la nota y cómo la difundo, claro. Entonces, si tú solamente das una visión muy sesgada, en el que solamente muestras un detalle con el que tú quieres dejar impactado, mal a alguien. Impactado porque son imágenes que estás viendo. Te voy a poner un caso de una manifestación, digamos, bueno, no fue una manifestación, es la romería. O sea, algo de corte completamente distinto. Algo de femenino. No, pero es que te voy a decir cuál es el punto. En un medio de comunicación, todas las manifestaciones en las que hay mucha gente se junta mucha basura, ¿no? Entonces la titularon, La fe mueve montañas, 3 puntos, de basura. Entonces la foto de la romería era una montaña de basura, ¿no? Entonces dices, o sea, puedes filmar a los danzantes, puedes filmar a la gente que viene de fuera, puedes filmar a la gente que hace la peregrinación de rodillas, pero decidiste deliberadamente tomar una fotografía. O sea, dices, la fotografía de la romería es un montón de basura. Entonces, con el feminismo pasa lo mismo. Llega un medio y lo que hace es, dices, ¿qué me interesa mostrar? El vandalismo, ¿no? Entonces voy a poner cuando están rompiendo la entrada de una universidad. Entonces dices, el feminismo es esto, ¿no? O dices, voy a enfocar a las que quemaron libros en la tarde. Entonces dices, el feminismo es quemar libros, ¿no? Entonces, o las feminazis, pero es porque obviamente tú te estás o quieres enfocarte solamente en una parte de la manifestación y quieres mostrar como si eso fuera la realidad del movimiento cuando no es así. O sea, tú puedes, o sea, una manifestación que... ¿Cuántas gentes van? Unas 20,000, ¿no? 20, claro que hay manipulación de medios, ¿no? Pero también habrá manipulación interna. Sí, claro, porque ya digamos que los medios ya no monopolizan la conversación. Entonces también hay, por ejemplo, redes sociales. Las redes sociales metieron a otro actor en el discurso, en la conversación,
Y le dieron mucho foro. Entonces ya hay otras personas que tienen altavoz. Entonces igual también hay quien, por ejemplo, va a hacer el mismo sesgo, pero digamos, no sé, del lado contrario. Sí, claro, O sea, hacia el enfoque que les convenga para ciertas cosas. La parte positiva, claro. Pero, o la parte que le interesa, pero entonces, para dejar un titular. Estas personas que convocan a las manifestaciones, que son las que lideran ese tipo de movimientos, pues también tendrían que ver esa parte, ¿no? Cuidar esos aspectos, a lo mejor. Es que el problema es que cuando se junta mucha gente, siempre suceden cosas, ¿no? Que es uno de los principios de la sociología. Voy a decir algo muy tonto y está bien, se vale, pero yo no llevaría las de twerking. Porque, a ver, si tenemos un fundamento y un manifiesto, o sea, obviamente tenemos que tener un manifiesto y en ese manifiesto dice esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Hay una lista, creo, ¿no? Nunca he hecho unas cosas de esas, pero creo. Entonces, ¿en qué punto de mi listado, de mi manifiesto, tiene que ver, olvídense lo del twerking, tiene que ver esta serie de cosas, ¿no? A eso es a lo que voy. Obviamente, si yo voy a la manifestación o incluso lo veo en televisión, pues voy a tener una perspectiva, un pensamiento, como ahorita lo estoy expresando. Pero las que están internas, liderando esto, ¿cómo es un manifiesto que creo que ya se expandió, se abrió? Y que yo no le veo esa unidad o ese diálogo congruente. A eso voy. Es que son muchos grupos y son muy distintos y cada grupo tiene su petición y su forma de ver las cosas. O sea, no es como, por decir algo igual, por comparar con otro tipo de manifestación. Recuerdo en algunos casos de estas marchas que se han hecho por la democracia, en las que, por ejemplo, sí hubo como algunas peticiones. Por ejemplo, solamente lleven playera blanca. Vamos a echar a la gente que lleve playera de cualquier partido político. Y pues ya sí hay unos acuerdos, ¿no? En ese caso, las playeras de los partidos políticos vendrían a ser las twerkings de ese movimiento, ¿no? Sí, claro. O sea, gente es como que, digamos, decir, dices... Vamos a manifestarnos con cacerolas y llega el trombón. Ajá. Dice, no importa, todo suma. Sí, pero es que justamente cuando tú permites que se amplíe y no siga, pienso yo, y no siga esos lineamientos, a lo mejor sí vas a llamar más la atención y va a haber más gente, pero eso te va a restar porque le estás diluyendo el mensaje, ¿no? ¿Podría ser? Eso es lo que yo pienso. Sí, se diluye, nada más que igual es mucha gente y... Claro, pero si quiero que vaya más, ajá, pongo hasta los perritos del circo vestidos de niñas. Ah, sí, claro. Sí. ¿Me explico? Y no, ¿por qué? Porque no es lo mucho. Yo hace rato les comentaba, ¿no? ¿Cómo pide un niño algo? Un niño te va a hacer un show, una rabieta, te va a manipular, te va a presionar, te va a mover para que le cumplan las cosas. Un niño pequeño, 5 años. O sea, el adulto no, el adulto tiene, creo yo, hombre y mujer, tiene que argumentar. De hecho, bueno, ¿no? En ese respecto te voy a decir una cosa que yo llevo tiempo pensando, no solo de esta marcha, ¿no? Sino de muchas marchas, de que nos falta madurar un poco como sociedad, en el sentido de que yo veo esta manifestación como algo muy destructivo. Ajá. Es decir, por decir algo, yo poniéndome en ese caso, dices, es siempre la misma marcha, siempre destruir los mismos monumentos, siempre destruir las mismas calles, siempre destruir las mismas casas, destruir los negocios y todo eso. Y dices, ¿por qué, por ejemplo, estos grupos nunca se han juntado, por ejemplo, para hacer, dices, ok, uno de los problemas que tenemos es la seguridad, y dices, el gobierno no nos está resolviendo. Entonces dices, ¿por qué no hacemos un servicio de transporte, de delivery o de algo así, solo para mujeres? O sea, una especie, digamos, como, no, por decir una marca, ¿no? De Uber, ¿no? Una aplicación, digamos, de transporte tipo Uber, pero no sé, que sea morada y que que las conductoras sean mujeres, generar empleos para mujeres. Por dar unas ideas, ¿no? Sí, ajá, por poner un caso, es algo propositivo, algo constructivo, sí. Pero digo, ese es un caso, ¿no? O sea, hay otros tantos situaciones que igual o que hay no se está haciendo una red donde todas las mujeres estuviéramos, no sé, de tantas aplicaciones que se inventan, ¿no? O sea, y hay mujeres muy inteligentes que seguramente se dedican a crear aplicaciones. Sí, hay muchas creadoras. O sea, creo que estamos viviendo una etapa de la vida y de la humanidad donde habría más cosas que hacer por otros ámbitos que solo salir a la calle y ponerlo ya como, pues, un estándar, ¿no? De nuestro manifiesto y todo esto, que está muy bien.
sea, la verdad es que yo veía que tenían mucha rabia, mucho coraje, y yo también sentí y decía, wow, es que sí es cierto, ¿no? Nos enteramos por las noticias de desaparición, de desapariciones, y nadie sabe nada y nadie hace nada. O sea, entiendo esa parte. No la justifico, pero la entiendo. Es que, mira, ahí te va otra de las cosas que he pensado. Dices, ¿cuántos años lleva celebrándose esta manifestación, no? 4 o 5 años aquí, pero ya en otras ciudades, no sé, unos 10, 15, 20 años. Y dices, 20 años haciendo lo mismo y no, yo no veo que hayas mejorado ninguna situación. De hecho, incluso, por ejemplo, una de las peticiones que sí he visto aquí es la de la seguridad y la de las desaparecidas, las mujeres que sufren violencia. Y el problema es que año con año hay más casos de violencia, hay más casos de muerte, hay más casos de desaparición, y dices, quizá la solución que se está proponiendo, que es ir a destruir un monumento, no funciona. Y digo, yo no sé si hay alguien que se lo haya planteado. Yo dices, si funcionara, ok, está bien, hay que destruir todos los monumentos de la ciudad. Sí, a mí los monumentos no me importan en este punto de Ajá. que si como ser humano no tienes lo básico, pues no te van a importar, ¿no? Exactamente. Pero, como hiciste una vez, 2 veces, pero ya tantos años. Dices, ajá, ya 10 años vandalizando los mismos espacios y no hemos veo que haya ido a conseguido mover. lo que realmente tenemos que conseguir, Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que están invitados sin ningún problema, a charlar con nosotros. Yo realmente quiero aprender del tema. Estoy un poco en conocimiento, pero pues hay personas que están más empapadas en este tema, y estaría muy, muy, muy interesante que nos contaran bien desde adentro, a lo mejor cómo se organizan, cómo se vive, y también de experiencias que tengan, pues están invitadísimos. Y bueno, pues les recuerdo que en esta ocasión estuvimos en Coco Café, estuvimos tomando bebidas muy ricas, y bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que hacemos otras sesiones. Muchas gracias.